el mercado de fichajes del Clausura 2026 está que arde en Verde Valle. Y mientras algunos celebran las llegadas, otros no pueden evitar preguntarse si realmente estamos viendo una limpieza profunda o solo un maquillaje de última hora. Porque seamos honestos, cuando una directiva empieza a rebajar precios como si fuera un tianguis de fin de temporada, algo no está funcionando del todo bien en la planeación. Y no estamos hablando del club. Estamos hablando de decisiones que se pudieron haber tomado hace meses y que ahora se resuelven a las carreras. Mientras tanto, algunos jugadores que dijeron amar los colores hasta el último día, ahora resulta que tienen las maletas listas para irse a cualquier lado que les pague bien, y la afición no se lo perdona. Porque una cosa es cumplir tu contrato y otra muy distinta es jurar amor eterno mientras cobras uno de los sueldos más altos del plantel sin prácticamente pisar la cancha. El sarcasmo escribe solo cuando ves que un futbolista de 35 años que decía querer retirarse en Guadalajara, ahora busca equipo como si tuviera 25 y estuviera en su mejor momento. Pero bueno, así es el fútbol y así son algunos futbolistas que confunden lealtad con conveniencia. Mientras esto pasa, la directiva se apresura en cerrar un defensor central, que podría llegar gracias a que otro equipo hizo su tarea y contrató primero, abriendo así una ventana de oportunidad que Chivas no puede desperdiciar, porque cuando Monterrey mueve ficha, todos los demás tienen que estar atentos, y parece que en Verde Valle lo entendieron justo a tiempo. El Toro Guzmán estaría cada vez más cerca de ponerse la rojiblanca, y no precisamente porque Rayados lo quiera regalar, sino porque las circunstancias se están acomodando de manera casi perfecta para que el Guadalajara pueda cerrar una operación que hace unas semanas parecía imposible. Y mientras todo esto se cocina, la pretemporada avanza en Colima con mensajes bonitos, promesas renovadas y jóvenes canteranos que sueñan con su oportunidad, aunque la realidad es que pocos logran consolidarse cuando llega la verdad de los partidos oficiales, pero la ilusión está, los abonos se agotaron y la afición quiere creer que este Clausura 2026 será diferente, aunque algunos movimientos en el mercado dejan más dudas que certezas. Déjame tu like y tu comentario sobre todos estos temas que vamos a desarrollar, porque hay tela de dónde cortar y muchas opiniones encontradas en la afición rojiblanca. Vamos a comenzar hablando primeramente sobre el tema que tiene a todos los aficionados del Guadalajara, con la esperanza renovada, y es la posible llegada de Víctor Guzmán para reforzar la defensa central de cara al Clausura 2026. Chivas continúa en la búsqueda de un defensor central para el Clausura 2026. Una petición expresa de Gabriel Milito para reforzar una zona clave de su esquema. Con el mercado avanzando, las opciones más cercanas se han reducido prácticamente a dos nombres: Edu Aglau, de Atlético San Luis, y el que hoy parece ser prioridad tanto para la directiva como para el cuerpo técnico, Víctor Guzmán, actual jugador de Rayados. La situación del Toro en Monterrey es compleja, ya que mantiene fuertes problemas personales con Domenech Torrent, escenario que lo habría llevado a buscar su salida del club. En ese contexto, Chivas aparece como uno de los pocos equipos de la Liga MX capaces de pagar tanto su carta como su salario. Ahora, un movimiento reciente del conjunto regiomontano podría abrirle aún más la puerta al Guadalajara. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Este jueves, César Luis Merlo confirmó que Rayados cerró el fichaje de Alonso Aceves, defensor central y lateral izquierdo procedente del Pachuca, quien también había solicitado salir de los Tuzos a Monterrey. Pagó $4.5 millones por Aceves y le dio un contrato de 4 años. La llegada de un nuevo zaguero al plantel albiazul podría facilitar una mayor apertura para negociar la salida de Víctor Guzmán, sobre todo considerando que un jugador inconforme difícilmente rendirá al máximo nivel. Sin embargo, la operación por ahora dista mucho de ser sencilla. Aún con el fichaje de Aceves, Monterrey arrancará el Clausura 2026 con 2 defensas menos. Tras la salida de Sergio Ramos y el retiro de Héctor Moreno, esto obliga a la directiva rayada a cubrir no solo una posible baja más, sino la ausencia de 2 de sus zagueros más experimentados.
siendo el español un titular indiscutible. Es un rompecabezas complicado para Rayados, pero una oportunidad de oro para Chivas, con 3 semanas todavía por delante antes del inicio del Clausura 2026. En Chivas trabajan intensamente en la pretemporada en barra de Navidad. El margen de tiempo permitiría que Víctor Guzmán u otro refuerzo defensivo pueda llegar y adaptarse al estilo de juego de Gabriel Milito, aunque todo indica que la directiva rojiblanca no quiere dejar pasar los días sin cerrar cuanto antes a su central. La urgencia es evidente, porque sin un defensor de garantías, las aspiraciones del torneo podrían verse seriamente comprometidas. Yo creo que el fichaje de Alonso Acebes por parte de Monterrey es la mejor noticia que pudo recibir Chivas en estas semanas. No porque Acebes no sea buen jugador, sino porque abre la puerta para que Víctor Guzmán salga de Rayados con mayor facilidad. La relación entre el Toro y Torrent está rota, y eso no se arregla de la noche a la mañana. Un jugador que no quiere estar en un lugar nunca va a rendir al 100%, y Monterrey lo sabe perfectamente. Ahora bien, Chivas tiene que mover rápido, porque en el fútbol las oportunidades se cierran tan rápido como se abren. Si la directiva realmente quiere a Guzmán, este es el momento de hacer una oferta seria y cerrar la operación antes de que otro equipo se meta en la negociación. Pensando bien, sería un refuerzo de jerarquía para una zona que necesita experiencia y liderazgo. Y Víctor Guzmán tiene ambas cosas. Ojalá que esta vez la directiva no se duerma en los laureles y concrete algo que llevan semanas prometiendo. Ahora vamos a hablar sobre un tema que refleja la urgencia económica que vive la directiva rojiblanca, y es el sacrificio que están dispuestos a hacer para vender a Alan Mozo. Chivas ha puesto el freno a su actividad en el actual mercado de fichajes rumbo al Clausura 2026, después de amarrar 3 incorporaciones para el próximo torneo en las figuras de Ángel Sepúlveda, Brian Gutiérrez y Ricardo Marín. Sin embargo, la directiva tendría una fuerte necesidad económica para poder aspirar a seguir contratando futbolistas, por lo que para poder recapitalizarse es necesario encontrarle equipo a los jugadores que quieren dar de baja, para obtener dinero y de paso liberarse de sus altos salarios. Y aquí es donde Alan Mozo entra en la ecuación, porque su salida se ha vuelto una prioridad absoluta para la directiva. El comunicador Rodrigo Camacho reveló que dentro del conjunto rojiblanco tienen claro que es necesario comenzar a bajar el valor de la nómina del plantel rojiblanco, por lo que para lograrlo estarían dispuestos a rebajar los precios de sus futbolistas para facilitar sus salidas del plantel. Y cuando hablamos de rebajas, estamos hablando de rebajas considerables. Si se pueden concretar ventas, es lo que busca el club. Por eso me dijeron que por Alan Mozo estaba pidiendo cerca de 1,5 millones. Nada más en un jugador que en su momento llegó a costar lo que llegó a costar, y si lo quería Chivas. Costaba más lo que le interesa al Guadalajara, es poder sacar algo y deshacerse del sueldo, explicó el comunicador, en donde implicaría una considerable rebaja, tomando en cuenta de que según Transfermarkt, el lateral rojiblanco costaría cerca de 3 millones de euros. Es decir, Chivas está dispuesto a perder dinero en la operación con tal de liberar el salario de Mozo, que es uno de los más altos del plantel. Esto refleja la urgencia que tiene la directiva por hacer espacio tanto en la nómina como en el presupuesto para poder seguir reforzando otras posiciones. La pregunta es si algún equipo va a querer pagar aunque sea ese 1,5 millones por un jugador que no ha tenido la continuidad esperada. Yo creo que esta situación con Alan Mozo refleja una pésima planeación de parte de la directiva en su momento. Contratar a un jugador pagando una cifra considerable, darle un sueldo alto y luego 2 años después tener que prácticamente regalarlo para quitártelo de encima es un error de gestión garrafal. No estoy diciendo que Mozo sea mal jugador, pero claramente no funcionó en Chivas y la directiva tendría que haber previsto esto antes. Ahora están pagando las consecuencias de una mala inversión. Y lo peor es que necesitan venderlo urgentemente para poder traer más refuerzos. Es como tener un coche que no te sirve y tener que venderlo a pérdida para poder comprar otro. Pensando bien, ojalá que esta lección les sirva para futuras contrataciones, porque no se pueden dar el lujo de seguir tirando dinero en jugadores que después no pueden ni regalar
La realidad es que Chivas necesita recapitalizarse y para eso tiene que vender, aunque sea perdiendo, ya que hablamos de salidas que generan controversia. Tenemos que abordar el tema más polémico de estas últimas semanas y es la situación de Isaac Brizuela, que tiene a la afición completamente dividida. Isaac Brizuela es el jugador que más tiempo ha vestido la camiseta de Chivas en el plantel actual, estando a punto de cumplir 11 años como rojiblanco desde su llegada en 2015. Con la finalización de su contrato, se ha confirmado que el Con dejará de ser futbolista del rebaño sagrado. Sin embargo, los planes que tendría para continuar su carrera profesional han generado una fuerte polémica y un intenso debate entre la afición. Y es que Brizuela no se quedó callado durante todos estos años. Me quiero quedar aquí hasta mi retiro con Chivas, eso la gente lo tiene que saber. Sé que no depende de mí, pero tenemos que vivir el presente y disfrutar estos momentos. Comentó a ESPN en 2020, en más de una ocasión, Brizuela manifestó públicamente su deseo de retirarse en Chivas, argumento que muchos aficionados utilizaron para justificar que permaneciera en el club hasta el final de su contrato, pese a que ya no era considerado dentro del equipo. No obstante, los rumores más fuertes señalan que el extremo mexicano buscaría un nuevo club, situación que no cayó nada bien en un sector importante de la afición rojiblanca. El enojo de parte de la afición se debe a que el sueldo de Isaac Brizuela era uno de los más altos del plantel y si finalmente busca continuar su carrera en otro equipo, para muchos significaría que se quedó en Chivas únicamente para seguir percibiendo ese salario y no por un verdadero amor a la camiseta. Por otro lado, otro sector de la afición considera que está en todo su derecho de cumplir su contrato hasta el último día, independientemente de las decisiones deportivas. Es un debate que no tiene visos de terminar pronto, porque ambas posturas tienen argumentos válidos. Para dimensionar su poca participación reciente, la última vez que Brizuela disputó más de 700 minutos en un torneo fue en el Clausura 2022, cuando jugó 14 partidos para un total de 1060 minutos. Desde entonces, su presencia en el campo fue disminuyendo de manera constante, dejando claro que desde hace tiempo ya no era un jugador determinante para Chivas. Prácticamente cobró 3 años de sueldo sin aportar nada significativo en la cancha. Hasta el momento, el León es el único club con el que se sabe que Isaac Brizuela ha tenido contacto, luego de ser ofrecido por su representante. Sin embargo, la directiva Esmeralda habría rechazado la posibilidad de ficharlo debido a su alto salario y a su edad, pues el Cone recién cumplió 35 años, lo que complica su futuro inmediato en la Liga MX en 4. Yo creo que Isaac Brizuela cometió un error enorme al decir públicamente que quería retirarse en Chivas cuando en realidad tenía otras intenciones. Si desde el principio hubiera sido honesto y dijera voy a cumplir mi contrato y después veré qué sigue, nadie le habría reclamado nada. Pero el problema es que vendió una imagen de lealtad y amor eterno que ahora queda completamente desmentida con sus acciones. No me parece mal que quiera seguir jugando, cada quien tiene derecho a trabajar donde quiera, pero entonces que no ande diciendo cosas que no piensa cumplir. Lo que más molesta a la afición no es que se vaya, es que se haya quedado cobrando un sueldo altísimo sin jugar, amparado en un discurso romántico que resultó ser pura pantalla. Pensando bien, esta situación deja una lección importante. Las palabras se las lleva el viento, pero los hechos quedan. Y los hechos dicen que el Cone cobró como estrella mientras calentaba banca y ahora busca equipo como si nada hubiera pasado. Que cada quien saque sus propias conclusiones. Mudando de asunto, pero manteniéndonos en el tema del mercado. Hay que mencionar que Chivas ya tiene 3 refuerzos confirmados para el Clausura 2026. El Guadalajara ya arrancó su pretemporada, por lo que el plan era contar desde el inicio de los trabajos con la mayoría del plantel para el próximo torneo, por lo que la directiva se apresuró con las contrataciones de Brian Gutiérrez, Ángel Sepúlveda y el regreso de Ricardo Marina Ángel Sepúlveda, quien llega procedente de Cruz Azul, dejó un mensaje contundente al llegar a Verde Valle, señalando que este fichaje representa el reto de mi vida.
Es una declaración fuerte que demuestra el compromiso del delantero con su nuevo equipo, aunque también le añade una presión enorme porque las expectativas están altísimas. La escuadra tapatía aún no tendría cerrada su plantilla para el próximo torneo, en donde la prioridad sigue siendo un defensa central. Sin embargo, siguen analizando opciones pese a que han sonado nombres como Eduardo Águila, Víctor Guzmán o José Purata. La directiva trabaja contrarreloj para cerrar al menos una incorporación más en esa posición vital. Yo creo que estos tres refuerzos llegan en el momento justo, aunque todavía falta la cereza del pastel que sería el defensor central. Sepúlveda tiene todo para triunfar en Chivas, es un delantero con experiencia, gol y hambre de triunfo. Brian Gutiérrez es una apuesta interesante que puede aportar frescura en el mediocampo y Ricardo Marín regresa con la obligación de demostrar que su buen momento en Puebla no fue casualidad, pero sin un defensa de garantías, cualquier aspiración del equipo queda coja. Pensando bien, 3 refuerzos es un buen número, pero la calidad importa más que la cantidad, y ahí está el verdadero desafío de la directiva. Ahora vamos a hablar sobre las palabras de Fernando Oso González, uno de los referentes del vestuario rojiblanco que lanzó un mensaje contundente a la afición y al plantel de cara al Clausura 2026. El Guadalajara se prepara para llegar de la mejor manera para el debut del Clausura 2026 cuando enfrente a Pachuca en la jornada 1 en el estadio Akron. De cara a ese inicio, Fernando González dejó un mensaje claro y conciso para la afición y vestidor rojiblanco al señalar que deben volver a ilusionarse con poder quedarse con el siguiente campeonato. No caben dudas de que el Apertura 2025 se podrían haber colocado las bases para que el Guadalajara se perfile a ser un equipo protagonista y candidato al título en cada campeonato de la Liga MX. El perfil de la directiva, cuerpo técnico, jugadores y refuerzos tienen en común en pensar en el corto, mediano y largo plazo para que en un momento los logros sean constantes, a falta de más de 500 horas para que Chivas debute frente a Pachuca. José María Garrido reveló que se agotaron los abonos del Clausura 2026. Es por este motivo que en Colima Fernando González envió un mensaje para volver a unirse e ilusionarse de cara al siguiente campeonato. Palabras que resonaron fuerte en toda la afición rojiblanca. Se acabó muy bien el torneo. Creo que a todos nos duele la eliminación por cómo se dio, cerramos de la mejor manera, dimos mucha ilusión a la gente, a nosotros. Creo que ahora empezar la pretemporada es con la misma ilusión ir creando más. Hay que aprovechar esta pretemporada. Hay que volver a unir al grupo y los que lleguen a incorporarlo lo más pronto posible. Expresó en Chivas Televisión y agregó con lo bien que ha ido manejando el grupo. Que se unan los chavos, que se unan los refuerzos. Tenemos que hacer aún más el grupo, crear la ilusión desde el minuto 1 para nosotros y la gente para que estemos todos en la misma... En la misma entrevista, el Oso se mostró contento por renovar con Chivas, pero comentó que es una responsabilidad por la confianza que hoy le dieron. Feliz desde que regresé, mi intención es estar lo más posible. Aquí estuve desde chiquito. El regresar me generó todo eso. El renovar es un compromiso. Me toca ser de los grandes, me toca ayudar afuera, con los refuerzos, con los chavos, con todo. Es un compromiso más aparte de la renovación y es tomar esta nueva rienda. Creo a lo mejor venía haciendo, pero ahora tiene que ser más por experiencia, por la edad y por la confianza que me han dado, comentó Fernando González. Yo creo que las palabras del Oso González son exactamente lo que necesitaba escuchar la afición en este momento. Es un jugador que conoce la casa, que entiende la presión y la responsabilidad de vestir la rojiblanca y que además tiene la experiencia para guiar a los más jóvenes en el vestuario. Me gusta mucho que hable de unir al grupo y de incorporar rápido a los refuerzos, porque eso demuestra madurez y liderazgo. Además, el hecho de que los abonos se hayan agotado es una señal clara de que la afición está respondiendo y que la ilusión está de vuelta en Verde Valle. Pensando bien, si el equipo responde en la cancha como el Oso habla fuera de ella, este Clausura 2026 puede ser muy especial para Chivas. En ese mismo sentido de preparación y futuro,
tenemos que hablar sobre Gael García Ortega, el joven de 17 años que vuelve a estar en la pretemporada de Chivas y que es uno de los protegidos de Gabriel Milito. Chivas se alista con la ilusión de que el Clausura 2026 se convierta en la deseada 13 y no ser superado por Toluca, por lo que la pretemporada es dura. Allí Gabriel Milito no solo exige, sino que también analiza a diferentes canteranos, y uno de ellos vuelve a ser Gael García Ortega, por lo que repasamos su 2025 y el perfil de esta joya de 17 años que da de qué hablar en las fuerzas básicas del rebaño sagrado. En el inicio de su gestión, el entrenador argentino dejó claro que solamente iba a tener en cuenta a aquellos jugadores de cantera que estén preparados física, psíquica y técnicamente para la responsabilidad de jugar en primera. Santiago Sandoval fue el único que pudo cumplir ese propósito. Mientras que Samir Inda se sumó cuando las bajas diezmaban al equipo previo al duelo contra el Necaxa de Fernando Gago tras el Apertura 2025. Las Chivas de Gabriel Milito regresan a Isla Navidad con la ilusión y los argumentos de que se puede pelear por el campeonato. A la pretemporada de Colima, el argentino decidió llevar a 8 jugadores de las fuerzas básicas, entre los que se destaca el regreso de Gael García Ortega. Gael García Ortega es un futbolista de 17 años, nacido en Guadalajara, y que llevó adelante toda su formación deportiva en Verde Valle en el 2025, llevó adelante gran parte de su participación en la Sub-20 y la otra en la preparación para el Mundial Sub-17 con la selección mexicana, donde terminó perdiendo ante Portugal en octavos de final. Una experiencia que sin duda lo hizo madurar futbolísticamente. El canterano juega como medio ofensivo, por lo que será difícil que tenga regularidad en el primer equipo, ya que ahí juegan Roberto Alvarado, Santiago Sandoval o Efraín Álvarez. De todas maneras, el elemento se destaca por tener velocidad, regate y buen tiro de larga distancia. Su vez. Cuenta con una buena visión de juego para realizar pases entre líneas, como así también un buen control orientado para jugar. Desde el análisis de Miguel Pérez, experto en las fuerzas básicas de Chivas, García Ortega será un jugador que se podría ver con regularidad en el tapatío de Pepe Meléndez, donde podrá continuar su desarrollo antes de dar el salto definitivo al primer equipo. Yo creo que Gael García Ortega tiene futuro en Chivas, pero todavía le falta mucho camino por recorrer. A los 17 años es normal que no esté listo para competir de inmediato en primera división, sobre todo en una posición donde ya hay jugadores consolidados como Alvarado y Efraín. Lo importante es que Milito lo tenga en el radar y que el chavo siga trabajando duro en el tapatío, porque ahí es donde realmente va a foguearse y a demostrar si tiene lo necesario para dar el salto. Pensando bien, la paciencia es clave con estos jóvenes, porque quemar etapas nunca es bueno para su desarrollo. Si García Ortega sigue por el camino correcto, en 1 o 2 años podría estar tocando la puerta del primer equipo con mucha más fuerza. Para cejar, hay que mencionar que Chivas se encuentra en plena pretemporada en Barra de Navidad, Colima, preparándose intensamente para el debut del Clausura 2026 contra Pachuca en el estadio Akron. Gabriel Milito ha convocado a 8 jugadores de las fuerzas básicas, demostrando una vez más su compromiso con la cantera rojiblanca, aunque también dejando claro que solo tendrá en cuenta a aquellos que estén realmente preparados para la exigencia de primera división. El técnico argentino es muy claro en ese sentido: no basta con tener talento. También hay que tener la madurez física, mental y técnica para competir al máximo nivel. Santiago Sandoval demostró el torneo pasado que sí se puede, y ahora otros jóvenes tendrán la oportunidad de seguir sus pasos si están a la altura de las circunstancias.